Palabra de Dios, Efesios 1, versículos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estudiar tu palabra. Y te pedimos que todos aquí, sobre todo yo, seamos transformados, seamos conmovidos, seamos quebrantados y hoy tengamos un nuevo objetivo, que es glorificarte. Padre Dios, ayúdanos a exaltarte únicamente a ti. Y te pedimos que esta palabra entre a todos nosotros, primeramente a la cabeza, porque también tiene que ser así, pero también al corazón, Padre Dios, y profundamente al espíritu, y que esto nos permita tener vida y vida en abundancia. Padre Dios, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Efesios y hoy vamos a continuar con el libro de Efesios. No sé cuándo vamos a terminar, apenas vamos en el versículo 1, versículo 2 del capítulo 1. Y hemos visto muchas cosas, y apenas es una introducción, es un prólogo. Es una introducción, y a través de esta introducción hemos visto primeramente quién era Pablo. Vemos que era un hombre que amaba muchísimo a Dios, que le daba prioridad a la voluntad de Dios. Vemos también por qué él se llama a sí mismo apóstol, cuando realmente no cumplía los requisitos de los cuales están mencionados en Hechos 1. Él no podía llamarse apóstol, pero él se llama apóstol, y ya vimos la semana pasada por qué lo hace. Y también vemos que para Pablo la prioridad, el fundamento de todo lo que él hace es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según el libro de Efesios? ¿Alguien se acuerda? La salvación de los hombres. La salvación de los hombres. La voluntad de Dios para el libro de Efesios es la salvación del mundo. Nosotros vamos a ver esto durante todo este estudio del libro de Efesios. Y hoy, porque no nos podemos quedar eternamente, aunque podríamos casi que hacerlo, no nos vamos a quedar en el versículo 1 o 2, sino que vamos a pasar, ya vamos a despedirnos del versículo 1 al 2 y vamos a seguir adelante. Sí les quiero invitar el día de hoy a que, yo sé que es mucho más cómodo buscar en la Biblia digital, en el celular, pero sí quiero invitarlos a que hagan el ejercicio de comprar una Biblia. Comprar una Biblia, nosotros aquí utilizamos Reina Valera, pero pueden utilizar otra versión.
pero para que nos entendamos y manejemos un mismo lenguaje es mejor Reina Valera, aunque últimamente ha salido muchas traducciones que ayudan a entender el texto de otras maneras y son necesarios y de mucha ayuda, pero aquí utilizamos Reina Valera. Entonces les invito a que cada uno compre su Biblia, la traiga y haga el ejercicio de buscar. Haga el ejercicio de buscar. De hecho, los estudios cristianos han mostrado que la gente se acuerda más de la palabra cuando la estudia del texto, de la Biblia, que del texto digital. Hay estudios cristianos que afirman eso, que uno se aprende más la palabra buscando en la Biblia que leyendo en el computador o el celular. Y también es importante que hagamos ese ejercicio de buscar. Voy a aprovechar también para promocionar que tenemos un grupo de lectura de la palabra. Entonces anímense, apenas estamos en 2 Corintios. Entonces los que quieran meterse con lo que resta de los libros para que vayan leyendo. Les invito también a que hagan el ejercicio de al menos una vez no leer la Biblia con los ojos, sino con los oídos. ¿Cómo así? Ustedes se meten a internet, buscan el audio de, digamos, un libro, hagan el ejercicio con Efesios, busquen lectura de la Biblia, Efesios, y escuchen, y van a darse cuenta que reciben otra perspectiva también. Es diferente, no sé por qué, pero a veces leyendo uno entiende unas cosas y escuchando entiende otras. Pero sí les quiero invitar, yo por ejemplo en mi casa tengo muchas Biblias, y les quiero invitar a ustedes que tengan 2 Biblias, mínimo 2 Biblias. ¿Cómo así? ¿Para qué 2 Biblias? Una para leer y otra para estudiar. La que yo voy a utilizar para estudiar, rayen, subrayen, escriban. ¿Qué significa beneplácito? ¿Qué significa concupiscencia? Rayo, subrayo. Para eso está la Biblia. Para yo ver, esto significa esto, y escribo a un lado. El ministro nos enseñó esto. Pablo quiere decir esto. El contexto de Efesios es esto. Compren una Biblia esto. Una Biblia para rayar. Por eso es ideal que sea grande, para que ustedes puedan escribir a un lado. Todos los pastores hacen eso. Todos los pastores en Corea y aquí. En una Biblia para subrayar. Y no muchos tienen una Biblia solo para leer, que no esté subrayada ni rayada, porque eso nos sesga. Pero sí es importante una Biblia para rayar, para subrayar. La Biblia no puede estar nueva, antes las Biblias tienen que estar gastadas. Entonces, para que subrayen, y sobre todo en este libro de Efesios, y de aquí en adelante que vamos a tratar de hacer más predicación expositiva. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, cuando leemos todas las cartas de Pablo, ¿cuántas son las cartas de Pablo? 13 cartas. Nos vamos a dar cuenta de algo muy particular, y es que Pablo se caracteriza porque él tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios. Él tiene un gran conocimiento y además es un hábil y excelente escritor. Él sabe escribir de manera excelente, él tiene mucho conocimiento y él es hábil realmente en este don del lenguaje. Por eso, si nosotros vemos a Pablo, él maneja 4 idiomas de manera excelente: arameo, griego, hebreo y latín. Él los maneja de manera excelente, como él quiere. Y cuando nosotros vemos la Biblia, leemos la Biblia en el idioma original, vamos a ver que él a veces utiliza griego, él a veces utiliza arameo, a veces utiliza hebreo, a veces utiliza latín. ¿Para qué? Para expresar lo que él quiere expresar, para expresar lo que él anhela expresar. Porque hay palabras en todos los idiomas que no pueden expresarlo todo, ¿cierto? Digamos, en español hay palabras que yo no puedo traducir al inglés o al coreano.
Y hay palabras en coreano que yo no puedo traducir al español, es decir, yo la traduzco pero no tiene ese sentido. Por ejemplo, en coreano hay dos palabras para obediencia. Uno es obediencia y otro es obediencia aún así no quiera. Obediencia aún así, casi que obligada a la obediencia. Pero ¿cómo voy a traducir yo eso en español? Obediencia. Y ya. Entonces no se siente como si yo tengo que obedecer a pesar que no quiera, a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo esté en contra, de que yo obedezca, yo debo de obedecer. Eso no está en español. ¿Cómo puedo decir eso en una palabra? Por eso es que Pablo también utiliza a veces palabras del griego, del arameo, del hebreo, del latín, para poder expresar lo que él quiere expresar. Y cuando leemos a Pablo, a diferencia, por ejemplo, de Juan, porque si ustedes ven el libro de Juan, los que estudian griego lo hacen con el libro de Juan, porque Juan es un idioma muy simple. En cambio, Pablo utiliza lenguaje de alto nivel, un lenguaje académico muy alto, y es que él era un gran estudioso. De hecho, es interesante también porque cuando él no encuentra una palabra para describir lo que él quiere describir, él se inventa la palabra, él crea la palabra. Por eso es que hay palabras en la Biblia que no están en los diccionarios, porque él mismo crea esta palabra. Obviamente con coherencia, ¿cierto? Con coherencia, él crea una palabra que pueda expresar lo que él quiere expresar. Entonces, Pablo era un gran escritor. Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo podía diferenciar la leve diferencia entre una palabra y otra. Él era un diccionario de sinónimos andante. Si ustedes ven la palabra para corazón, en griego hay 4 palabras. Y él sabe cómo utilizar cada palabra, dónde se utiliza cada palabra y sabe la pequeña diferencia entre cada una de estas palabras. Entonces, ¿ustedes qué creen acerca del público? Cuando les decían que iba a venir Pablo, ¿cómo estaban? Ay, ojalá no venga, o estaban a la expectativa. ¿Cómo habrán estado ellos? Seguramente estaban a la expectativa. Claro, es que Pablo, aquel que conoce tanto, aquel que habla, que escribe tan bien, va a venir a predicarnos. Claro, queremos recibir esa predicación. Queremos escucharle a él, a ver qué tiene para decirnos, qué tiene para enseñarnos. Pero es gracioso porque Dios es muy justo. Dios a ninguno le da todo. Dios a ninguno le da todas las habilidades. Porque irónicamente, aunque Pablo tenía gran conocimiento y escribía muy bien, era muy mal orador. Era un muy mal predicador. Entonces no sabemos si es que tartamudeaba o tenía problemas en la lengua, no sabemos. Vamos a buscar 2 Corintios 10:10. Segunda de Corintios 10:10, ¿qué nos dice? Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. La iglesia de Corinto está reconociendo que Pablo escribe muy bien, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, él predicaba muy mal. Él era un mal predicador. Vamos a buscar el capítulo que sigue, versículo 6. Capítulo que sigue, es decir, el 11, versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces vemos que Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento, que tenía gran capacidad para el lenguaje escrito, mas no para el lenguaje oral. Él no era bueno para predicar la palabra de Dios. Es tan malo que una persona murió escuchando una de sus predicaciones. Vamos a buscar Hechos 29.
Vamos a buscar Hechos 29. 29. Hechos 29. Y nos dice aquí el libro de Hechos 29, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. ¿Por qué? Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cuál es la enseñanza de esta palabra? Nunca escuchen una predicación al lado de una ventana. Esa es la enseñanza. Nunca escuchen una predicación sobre una ventana. Una gran equivocación. Y más de un tercer piso, ¿cierto? Era 8 de diciembre. ¿Era qué? 8 de diciembre. Era 8 de diciembre. Aquí no hay donde caerse, entonces tranquilos. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Si nosotros vemos, ya les he dicho que Pablo era un gran escritor, pero si nosotros vemos, volvamos al libro de Efesios, capítulo 1, a lo que leímos hoy, Efesios 1, volvamos al texto de hoy. A pesar de que Pablo es un gran escritor, a pesar de que Pablo conoce la diferencia entre palabra y palabra, a pesar de que Pablo tiene un gran vocabulario en su mente, es decir, él puede manejar 4 idiomas. Imagínense, para manejar 4 idiomas, ¿debe ser malo o bueno con el lenguaje? Debe ser excelente. Nosotros apenas a veces podemos con el español. Ahora él maneja 4 idiomas. Él conoce la diferencia entre palabra y palabra. Y sin embargo, vamos a ver que desde el versículo 3 hasta el versículo 14, él está utilizando, aunque nosotros lo vemos aquí dividido en versículos, todo lo que nosotros vemos aquí desde el 3 hasta el 14 es una oración. Es una oración. Yo no sé si todos entienden qué significa una oración. Una oración es: mi mamá me dijo vaya a la casa. Eso es una oración. En cambio, Pablo está utilizando aquí una oración para poder expresar todo esto que está escrito en versículo 3 al 14. ¿Cuántas palabras hay aquí utilizadas por Pablo? 202 palabras está utilizando Pablo en una simple oración. En una oración él está utilizando 202 palabras. Es una oración muy extensa. No solo eso, es una oración, es una frase, digámoslo así, que tiene demasiados adjetivos, que tiene demasiadas palabras, que no tienen como coherencia, que es un sancocho de palabras. En otras palabras, ¿qué nos está demostrando aquí Efesios? Que Pablo no sabía qué estaba escribiendo. Pablo no sabía cómo expresar lo que él quería expresar. Si ustedes ven el texto que hoy estamos viendo y otros textos en el mismo libro de Efesios, vamos a encontrar frases u oraciones muy extensas, donde vamos a encontrar una palabra que se repite, vamos a encontrar muchos adjetivos, vamos a encontrar muchas descripciones, muchas características, vamos a encontrar un sujeto aquí y luego como que cambia el sujeto allá, vamos a encontrar un objeto acá y otro allá. Vamos a encontrar que la gramática como que no es lógica para nosotros, no le encontramos sentido. Entonces, si Pablo era, digámoslo así, tan teso, Pablo era así tan profesional con el lenguaje, ¿por qué es que se está enredando aquí? ¿Es que acaso Pablo no sabe hablar? No, miren todas las otras cartas, él es muy claro. Pero si nosotros vemos la carta de Efesios, él utiliza frases u oraciones muy largas, muy extensas y con muchas palabras, con muchos sinónimos. Y repite y repite y repite y repite. ¿Por qué será esto? Lo dice Efesios 3,
versículo 1 al 4. Efesios 3, versículos 1 al 4. Tres, 1 al 4. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que fue por revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí para que entendamos? Está diciendo, yo recibí por parte del Señor una revelación. ¿Cuál es la revelación? El misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Y eso es lo que él está tratando de describir en el capítulo 1. El misterio de Cristo. La revelación que Dios le dio, que es el misterio de Cristo. ¿Ustedes creen que podrían hacerlo mejor? No. Si Pablo es excelente en usar un lenguaje, mucho menos nosotros. Es que entendamos, es que el misterio de Cristo debe ser algo tan sublime, tan grande, tan sui generis, tan especial, que Pablo mismo está tratando de explicarlo, pero no puede. Está tratando de explicarlo y él trata de utilizar todo el lenguaje que él tiene para explicarlo, pero no puede. Pero entonces, ¿cuál es el misterio de Cristo? Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Cuál es el misterio que Pablo está tratando de explicar? Y hay muchas explicaciones para esto, pero hoy nos vamos a quedar con una. Si nosotros vemos una canción, por ejemplo, El Dios que adoramos, vamos a ver que la canción tiene una estrofa y tiene un coro. ¿Cuál es la estrofa? El Dios que descendió sobre... ¿Y cuál es el coro? Tú eres el Dios que adoramos. Ese es el coro. Entonces, si nosotros vemos aquí el texto de Pablo, vamos a ver que aquí también hay un coro. Que aquí va a haber algo que se repite, que se repite, que se repite. ¿Cuántas veces? 3 veces se repite. Se repite 3 veces. Y ustedes me van a decir qué es lo que se repite. Yo les voy a dar los versículos donde se repite. Capítulo 1, versículo 6. Anótenlo si quieren. Primero, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 12. Y capítulo 1, versículo 14. 6, 12, 14. Vamos a ver que hay una frase que se repite constantemente, que se repite 3 veces, y esto nos va a permitir dividir este pasaje en 3 secciones, en 3 partes. ¿Cuál es la frase que se está repitiendo constantemente? Para alabanza de la gloria. ¿Qué nos dice el capítulo 1, versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces podemos dividir todo este pasaje en 3, porque ya sabemos, entonces, si nosotros escuchamos una canción, tiene estrofa 1, coro, estrofa 2, coro, estrofa 3, coro. Lo mismo está pasando aquí. ¿Cuál es el coro aquí? Para alabanza de su gloria. ¿Cuáles son las estrofas? Vamos a escribirlo, anótenlo ustedes. Versículo 3 al 6 es la primera estrofa. Versículo 3 al 6. Versículo 7 al 12 es la segunda estrofa. ¿Y la tercera estrofa cuál será? Del 13 al 14.
del 13 al 14. Y si nosotros buscamos profundamente, vamos a entender que cada una de estas estrofas tiene un tema principal. La primera estrofa nos está hablando de cómo Dios obra para salvación nuestra. La segunda estrofa nos muestra cómo Cristo, como el Hijo, obra para salvación nuestra. Y la tercera estrofa muestra, revela cómo el Espíritu Santo obra para salvación nuestra. Para que no nos enredemos, expliquémosle a la persona que tenemos al lado lo de las estrofas, lo de los coros, cuál es el coro aquí y de qué nos habla cada estrofa de lo que está escribiendo Pablo. Vamos a explicarle a la persona que tenemos al lado. Entonces, versículo 3 al 6 es la primera estrofa. ¿Cuál es el coro? Para la alabanza de su. Segunda estrofa es 7 al 12. ¿Cuál es el coro? Para la alabanza de su gloria. Tercera estrofa es del 13 al 14. ¿Cuál es el coro? Para la alabanza. ¿Cuál es el tema de la primera estrofa? La obra redentora. La obra que hace el Padre, que hace Dios para nuestra salvación. Segunda estrofa habla de la obra redentora, de la obra que hace el Hijo, Cristo, para nuestra salvación. Y la tercera estrofa habla de la obra redentora, de la obra que hace para nuestra salvación, ¿quién? El Espíritu Santo. Esto nos está hablando claramente, que la obra de salvación, que la obra redentora de Cristo, de Dios, no es solo obra del Hijo. Porque nosotros al pensar en salvación solo pensamos en la cruz. Y la cruz es fundamental para explicar nuestra redención, nuestra salvación. Sin la cruz no podemos explicar nuestra salvación. Pero, ¿qué nos está mostrando aquí Pablo? Nos está mostrando que la salvación del hombre no es obra únicamente de una persona de la Trinidad, sino que es obra de toda la Trinidad, que es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que, ¿cómo dice Amparo? Nos tiene que erizar. Todo el mundo está viendo. Por ejemplo, Sara en estos días está viendo Betty la Fea. Y ella me dice, el capítulo con más rating es cuando Betty vuelve a Comoda. Me dijo ella, yo no me he visto esa novela. Y eso movió a toda Colombia. Esto nos tiene que mover más. Y esto nos tiene que conmover más. Esto nos tiene que alegrar más. Porque no es solo el Hijo, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes obran conjuntamente para nuestra salvación.
Es decir, que el Padre escoge, el Hijo escoge y el Espíritu Santo escoge salvarnos, redimirnos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Según el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Él es quien planea. El Padre planea cómo va a ser la obra redentora. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Según el versículo 7 al 12, Él es quien ejecuta esta obra redentora. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Según el versículo 3 al 14, Él es quien garantiza y Él es quien no permite que nosotros seamos movidos de esta salvación y de esta redención tan grande. Entonces vemos este conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando para que nosotros, inmerecedores, no dignos de su salvación, de su gracia, hoy podamos recibir esa salvación. Hoy podemos recibir esa salvación porque el Padre planeó, porque el Hijo hizo y porque el Espíritu Santo hoy nos sella, hoy garantiza. Hoy garantiza. Eso lo está haciendo Dios, el Dios triuno, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo lo está haciendo por nosotros. Nos está salvando a nosotros. ¿Quién de ustedes es merecedor de tan grande salvación? Ninguno, mucho menos yo. ¿Quién es digno de esa gracia y de ese amor? Nadie. Y si Dios no quisiera darnos a su Hijo, nosotros seríamos capaces de decirle: Dios, entrégame a tu Hijo por mí. Seríamos así de sinvergüenzas. No, ni siquiera le buscaríamos. Y sin embargo, Padre, Hijo y Espíritu Santo escogen no dejarnos solos, no dejarnos en el pecado, no dejarnos en la muerte, no dejarnos en la esclavitud, no dejarnos en la oscuridad, sino que salvarnos a todos nosotros. Salvarnos a todos nosotros. Aunque ninguno aquí se lo merece, aunque ninguno aquí sea digno, el Padre decide rescatar. Y por ello el Padre se merece ¿qué? Toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Todo. Aún así no nos dé nada más sino la salvación. Él recibe la alabanza y la adoración. Él se la merece. Y por eso es que Pablo no es capaz de expresar con sus palabras todo lo que él está entendiendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron todo esto por mí. ¿Cómo voy a explicar todo esto? ¿Cómo voy a explicarlo? Cuando uno está enamorado y le dicen: ¿qué es lo que más te gusta de esta chica o este chico que te gusta? Uno no sabe cómo explicarlo. Ahora, Pablo, entendiendo el gran amor de Dios, ¿cómo va a encontrar las palabras para expresar tan grande redención, tan grande salvación? No es capaz. Por eso es que él utiliza aquí muchas palabras y repite y repite. Muchas palabras él no sabe cómo expresar todo lo que él ha entendido a través de la revelación del misterio de Cristo. Pero por eso él no comienza la carta de Efesios con otra cosa, sino que como comienza la carta según el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adorado, glorificado, exaltado, alabado sea Él, está diciendo Pablo. Y esa debe ser nuestra respuesta al entender la magnitud del amor de Dios. Adoración. Adoración. Recordemos cómo fue la vida de Pablo. La vida de Pablo fue muy cómoda. No. Nosotros vemos que él pasó por hambre, desnudez, fue apedreado, recibió látigo. Y nosotros podríamos preguntarle: Pablo, ¿tú por qué adoras a Dios? Deberías darle la espalda. ¿Acaso Dios no es un Dios muy injusto? Tú que estás llevando la palabra, ¿por qué estás sufriendo todo esto? Y Pablo, ¿qué nos está diciendo con la carta de Efesios? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a adorarle si Él hizo todo esto por mí? Si ya hizo todo esto por mí, ¿qué es tener hambre?
qué es tener desnudez, qué es ser apedreado, qué es ser latigado, qué es tener persecución, qué es ser insultado. No es nada comparado con la grandeza y el amor y todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron por mí. Y eso es lo que deben hacer de nosotros. Una adoración sin reservas, sin condiciones, sino: Padre, tú ya lo hiciste todo por mí. Hijo, ya lo hiciste todo por mí. Espíritu Santo, ya lo hiciste todo por mí. Recibe tú toda la adoración, con mi cuerpo, alma y mi espíritu, con todo mi ser. Y es que Dios es muy bello, porque no solo nos da la salvación. Él pudo haber dicho: bueno, ustedes ya recibieron la salvación, pero no nos deja ir. Y es interesante, antes de hablar de lo otro, que Dios técnicamente, siendo todopoderoso, siendo omnipotente, con una palabra pudo haber dicho: sálvense, perdonados. O pudo haber enviado un ángel, técnicamente pudo haber. Pero no, miren que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen en esta voluntad para rescatar al hombre. Por eso nos debemos sentir, ¿qué? Honrados, completamente. Nos debemos sentir más inmerecedores de tanta gracia y de tanto amor. Y sin embargo es tan triste porque muchas veces le damos lo que sobra. Pero el Padre no solo nos dio la salvación, que pudo haberlo hecho y tenía todo el derecho de decir: no, toma tú solo la salvación, no te vas a ir al infierno, no vas a morir y ya. Pero ¿qué hace el Padre? Mire lo que dice el versículo 2. Nos toca siempre volver al versículo 1, 2, porque, como les dije, resumen todo el libro de Efesios. Versículo 2 de capítulo 1 de Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios, ¿qué? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Nosotros que éramos culpables de la muerte de su Hijo, nosotros que somos pecadores, que somos porquería, que realmente no somos merecedores de su amor, que no somos más que el polvo de la tierra. Hoy, a través de la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo podemos llamar a Dios? Padre, Abba, Padre. Podemos decir Padre. ¿Quién es merecedor de esto? ¿Quién es merecedor de tanto amor? ¿Quién se merece todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Nada. Sin embargo, no solo nos dio la salvación, sino que cambió nuestra identidad para darnos una nueva oportunidad y así convertirnos en hijos. Todos aquí, seguramente, o la mayoría, quieren olvidar su pasado. Quieren dejar atrás todo lo que vivieron. Muchos aquí de pronto han sido lastimados y han cargado con eso toda su vida. Pero ¿qué nos dice la palabra? Todo el que está en Cristo es nueva, ¿qué? Criatura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entrar en Cristo para tener esa nueva identidad y ya dejar de ser lo que el mundo nos ha dicho que somos. Nosotros pensamos que somos tan inteligentes, tan sabios para decir: esta es mi identidad, este soy yo. No, el mundo, la televisión, la radio, las celebridades han forjado en ustedes su identidad. Pero hoy Cristo nos está diciendo: sé libre de esa identidad que el mundo forjó en ti, que el mundo te metió a la fuerza. ¿Eso creías tú que eras libre? No eras libre. Eras esclavo del temor, eras esclavo del pecado, eras esclavo de la muerte. Pero hoy en Cristo, sé libre, está diciendo Dios. Y por último, para que no nos extendamos y vamos a continuar hablando de esto constantemente, vamos a ver que el Padre no solo nos dio salvación, no solo nos dio esta nueva identidad y con ella una nueva oportunidad, sino que miren lo que dice aquí el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adoración. ¿Qué nos bendijo? Es decir, que también nos dio bendición. Y es lamentable aquí, Reina Valera,
porque no da a entender la fuerza de lo que está diciendo aquí la palabra. Pero si nosotros vemos la palabra en griego, podríamos decir que es como que nos ha entregado, que nos ha bendecido. Es decir, que la bendición ¿cuándo es? ¿Es en el futuro? No, es ya. Ya tenemos la bendición. De hecho, creo que en Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional dice bendecido. Nos ha bendecido. Él nos ha bendecido. Ya nos bendijo. No es algo futuro, es ya que Él nos bendijo. Él ya nos ha dado la bendición. Pero lo más interesante aquí es cómo termina también. Que nos ha bendecido. ¿Qué nos bendijo? ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. No con una parte, no con una fracción, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición. Esto nos está hablando de un Padre que no es tacaño como nosotros. Vamos a buscar Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¿Qué nos dice aquí? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire cómo Pablo está dándole como exageración a esta palabra, mucho más, casi que demasiado, abundantemente, nos da Dios, más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él nos ha dado toda bendición espiritual, toda bendición. ¿Qué dice el Salmo 23:5? Une mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Es decir que él no es tan tacaño como nosotros que dejamos el vaso medio lleno. Él no, ni siquiera pone hasta acá, está rebosando. ¿Qué nos dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Un Dios que no es tacaño, un Dios que no nos dio una parte, un Dios que no nos dio una fracción, sino que nos dio toda bendición espiritual. Entonces, ¿hay necesidad para pedir bendición? No. Si Él aquí dice, ya nos dio toda bendición espiritual. Pero ¿qué hacemos todos los días? Señor, dame bendición, dame bendición. Ya no pidan bendición, pidan cómo utilizar esa bendición. Porque el problema no está en la falta de bendición, sino que el problema está en que no sabemos utilizar la bendición que el Padre nos ha dado. No sabemos utilizar la bendición espiritual que el Padre nos ha otorgado ya. No sabemos cómo podemos manejar, no sabemos la función de esta bendición espiritual, de todas las bendiciones espirituales que el Padre ya nos ha dado. Y ese es el mayor problema, no la falta de bendición. Porque ya las bendiciones están dadas. Ya las bendiciones están dadas. Vamos a buscar Mateo 14 y vamos a encontrar esto. Mateo 14. Mateo 14. Mateo 14. En Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6 vamos a encontrar una historia que es la misma. ¿Cuál es? ¿Cuál será? La alimentación de los 5,000. ¿Cierto? La alimentación de los 5,000. Y nos dice aquí que ¿cuánto tenían ellos? ¿Cuántos panes? 5. Tenían 2 peces. Y es interesante aquí
Porque si nosotros vemos todos estos pasajes que yo les dije, Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6, vamos a encontrar una palabra que se repite. Vamos a buscarla aquí, pero ustedes si quieren buscan luego. Mateo 14, 20. ¿Qué nos dice aquí? Y los que comieron, y comieron todos, ¿y qué? Y se saciaron. Se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. ¿Cuál es la palabra que se repite? Y se saciaron. ¿Qué significa saciarse? Están llenos. Ya no necesitan más. Es abundante lo que había, tanto que tuvieron que recoger. Se saciaron. Dios nos ha dado tan grande bendición que ya podemos estar saciados. El problema es que como nuestro organismo, digámoslo así, está tan dañado, no nos saciamos, a pesar de saber que ya estamos llenos. Incluso hay una palabra, me pareció interesante, una palabra creo que es en alemán, que describe esa sensación. Yo no sé si en español hay una palabra que describa eso. Estaba buscando, a mí me encanta la palabra, me encanta el vocabulario. O sea, un hobby mío es buscar en internet palabras bonitas, únicas en inglés, en alemán, en francés, en coreano, en japonés. Me encanta. Y hay una palabra que describe esa sensación, que yo ya sé que estoy lleno, pero quiero seguir comiendo. ¿A todos les ha pasado? Hay una palabra para eso, no sé si gula, pero aquí la palabra nos está diciendo que ellos comieron ¿hasta cuándo? Hasta estar saciados. Y la bendición de Dios ya nos sacia. El problema es que nosotros no sabemos que ahí está la bendición. Entonces ya no pidan más bendición. ¿Para qué? Si Él ya la dio todo. Pidan la capacidad de reconocer la bendición. Pidan la capacidad para usar correctamente, como Dios anhela, esa bendición. Pidan eso. La próxima semana vamos a seguir hablando acerca de la bendición espiritual. ¿Qué es la bendición espiritual? ¿Y dónde puedo encontrar esta bendición? ¿Qué nos dice todo el capítulo 1, versículo 3 al 14? En Cristo. En Cristo. ¿De dónde viene la bendición? Del Padre. La bendición viene del Padre. Pero para yo recibir esa bendición, ¿dónde debo de estar? En Jesús. En Jesús. ¿Y quién va a sellar esa bendición? El Espíritu Santo. Pero es que si es como, digamos, hay gente que hoy vino y gente que no. Digamos que yo hoy digo, bueno, voy a pedir pizza para todos. ¿Verdad, ministro? Pero ¿quiénes no van a comer pizza? Los que no están en la iglesia. ¿Quiénes van a comer pizza? Los que estén en la iglesia. Lo mismo pasa aquí. ¿Quiénes reciben toda bendición espiritual? Los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Entremos a Cristo. Volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo, no busquen en otras partes. La palabra, como lo vimos la semana pasada, nos dice, ¿dónde está toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el gozo, toda la paz? En Cristo. ¿Para qué buscan en otra parte? Si buscamos en otra parte, como decía hoy la canción Quiero Volver, buscamos en otra parte y nos llenamos de un gran vacío. Pero hoy la palabra nos está diciendo, en Cristo, volvamos a Cristo. Entonces, ¿tenemos razón para adorar a Dios? Completamente. Primero vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en conjunto para nuestra salvación. Segundo, el Padre no solo nos da la salvación, sino que también nos da ¿qué? Identidad. Nos da una identidad que cambia nuestro propósito, que nos da una nueva oportunidad. Y tercero, ¿qué nos da el Padre? Bendición. ¿Cuánto nos dio de la bendición? 100%. Sobreabunda.
rebosa. Eso es lo que nos dio el Padre. Tenemos que adorar al Padre. Tenemos que adorar. Entonces, nuevamente, vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran para nuestra salvación. ¿Qué hizo el Padre? Planeó. ¿Qué hizo el Hijo? Ejecutó. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Selló, garantizó. Esto es de Dios. Este no se mueve de aquí. Nos dio la salvación. Este Dios triuno nos dio la salvación. Segundo, no solo se quedó con darnos la salvación, sino que dijo, ¿tú vas a ser qué? Mi hijo. Y yo voy a ser tu padre. Tu padre. Nosotros que mandamos a su hijo. Y por último, pero no menos importante, ¿qué nos dio él? Toda bendición. Toda bendición. Entonces en este momento vamos todos a ponernos de pie. Entendemos ya por qué Pablo no era capaz de expresárselo. Es que miren, yo podría hablar mucho más y aún así no poder explicar todo lo que hemos recibido. En este momento, primero vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias. No pidan nada en este momento. Solo digan, Señor, gracias. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por esta obra redentora que hoy nos ha transformado. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. No pida nada, solo démosle gracias y alabanza a nuestro Señor. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso.